favor de ponerse de pie para la honorable jueza Carla Domínguez. La voz del alguacil resonó en la abarrotada sala del Tribunal Federal en San Antonio, Texas. Todos se levantaron, excepto el coronel retirado Ramiro Delgado, quien permaneció sentado, con los brazos cruzados. He servido a este país durante 25 años. No me inclino ante nadie, dijo con voz firme que rompió el silencio mientras las cámaras giraban para capturar cada segundo. La jueza Domínguez lo observó con una mirada tranquila pero decidida. Usted mostrará el respeto que esta corte merece, señor Delgado. Algunos jueces deben ganarse el respeto antes de exigirlo, respondió él sin inmutarse. Lo que sucedió a continuación conmocionó a todos los presentes y cambió sus vidas para siempre. Antes de adentrarnos en esta poderosa historia sobre justicia e integridad, déjanos un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Estás a punto de presenciar una batalla judicial que te llegará al corazón. La tensión era palpable en la sala federal del centro de San Antonio. Los periodistas ocupaban cada espacio disponible. Las cámaras estaban alineadas contra las paredes, todas enfocadas en la mesa del acusado, donde se sentaba el coronel Ramiro Delgado, con los hombros erguidos y la barbilla levantada. A sus 62 años, Ramiro aún tenía la presencia de un héroe de guerra condecorado, cabello canoso peinado con precisión y un traje oscuro perfectamente planchado. Favor de ponerse de pie para la honorable jueza Carla Domínguez, anunció el alguacil. La sala se llenó del ruido familiar de sillas moviéndose y pasos apresurados. Todos se pusieron de pie. Todos menos Ramiro. Permaneció en su asiento, los brazos cruzados como señal de desafío, los ojos grises mirando al frente con firmeza. La jueza Domínguez entró con dignidad tranquila. A sus 38 años, era la jueza federal más joven del Distrito Sur de Texas. Su toga negra ondeaba detrás de ella mientras caminaba hacia el estrado. Había alcanzado su cargo tras años de brillante carrera jurídica. Pero hoy enfrentaba la prueba más difícil de su vida profesional. Pueden sentarse, dijo con voz clara y firme. Mientras la sala se calmaba, notó que Delgado seguía sentado. El silencio se volvió incómodo. Señor Delgado, dijo con tono sereno, debe mostrar respeto hacia este tribunal. Ramiro giró lentamente la cabeza hacia ella, con una mirada fría y desafiante. He servido a este país durante 25 años, su señoría. No me inclino ante nadie. Se escucharon murmullos ahogados entre el público. Las cámaras captaban cada segundo de aquel acto sin precedentes. El rostro de la jueza se mantuvo firme, pero su mandíbula se tensó levemente. Señor Delgado, usted está cometiendo un desacato a la corte. Alguaciles, retiren al acusado de esta sala. Ramiro se levantó, pero no por respeto. Se levantó con un gesto de desafío. Su voz resonó como un disparo en la sala silenciosa. Pueden sacarme de esta corte, pero no pueden quitarme el honor que gané derramando mi sangre por esta nación. Dos alguaciles se acercaron con precaución. Ramiro no puso resistencia física, pero sus palabras cortaron el aire como navajas. Algunos jueces deben ganarse el respeto antes de exigirlo. Mientras lo conducían hacia la salida, se volvió una última vez. Esto no ha terminado. Las pesadas puertas del tribunal se cerraron tras él con un estruendo, dejando a la jueza Domínguez sola frente a una sala llena de rostros atónitos y flashes de cámaras. Lo que nadie sabía era que aquello apenas era el comienzo de una guerra que pondría a prueba todas las convicciones de la jueza sobre justicia, integridad y el imperio de la ley. Ramiro Delgado no siempre había sido un criminal. 20 años antes, era un joven teniente liderando tropas en las montañas de Kandahar. Recibió 3 estrellas de bronce por su valentía y por salvar vidas bajo fuego enemigo. Sus hombres confiaban en él plenamente. Tras retirarse, Ramiro se convirtió en consultor de defensa. Conocía el Pentágono como la palma de su mano. Empresas le pagaban millones para ayudarlas a ganar contratos militares. Al principio, todo era legal. Pero la codicia lo cambió.
Ramiro empezó a aceptar sobornos de empresas contratistas de defensa. Se aseguraban de que sus ofertas fueran aceptadas incluso cuando su equipo no era el mejor. Ramiro Delgado embolsó $12 millones en 5 años ocultando el dinero bajo supuestos honorarios de consultoría. El FBI descubrió sus crímenes durante una auditoría rutinaria. Encontraron correos donde Ramiro prometía contratos a cambio de sobornos. Rastrearon cuentas bancarias con pagos disfrazados de transacciones comerciales legítimas. Ramiro se creía intocable. Su reputación militar lo había protegido durante años. Los generales lo respetaban. Los políticos lo invitaban a cenas privadas. Pensaba que su pasado lo blindaba contra cualquier consecuencia. Pero las pruebas eran contundentes. Documentos financieros detallaban los montos exactos que había desviado. Grabaciones telefónicas lo captaban negociando acuerdos ilegales. Antiguos empleados testificaron sobre su corrupción. Lo peor era el costo humano de su avaricia. Las empresas que lo sobornaban vendían equipos defectuosos. Chalecos antibalas que se rompían bajo presión. Vehículos que fallaban en zonas de combate. Su corrupción puso vidas en peligro. Ramiro no lo veía así. Se convencía de que merecía ese dinero después de haber sacrificado tanto. Creía que todos hacían negocios de la misma manera. Se negaba a aceptar que había hecho algo malo. Incluso cuando el FBI lo arrestó se mostró como una víctima. Afirmaba que lo perseguían por su servicio militar. Decía que los cargos eran ataques políticos contra los veteranos. Su familia contrató abogados caros. Sus amigos se movilizaron en su defensa. Pero la evidencia era abrumadora. Ramiro había traicionado todo lo que decía representar. Ahora estaba en una prisión federal esperando juicio. Aún creía que saldría libre. Pensaba que su reputación lo salvaría. No sabía que su arrogancia solo empeoraría su situación. Una semana después volvió al tribunal para su audiencia de fianza. Pasó 7 días en una celda federal pero su actitud no cambió. Al contrario, ahora parecía más decidido a probar que tenía razón. La jueza Domínguez entró a la sala. El alguacil pidió a todos que se pusieran de pie. Esta vez los periodistas observaban atentos esperando que Ramiro repitiera su desafío. Ramiro se quedó sentado. Cruzó los brazos. Miró al frente con firmeza. Y esta vez dijo algo peor. Algunos jueces deben ganarse el respeto antes de exigirlo. Lo dijo en voz alta para que todos lo oyeran. La jueza se detuvo frente a su estrado. Lo miró con ojos serenos sin mostrar emoción. La sala quedó en completo silencio. Señor Delgado está cometiendo nuevamente desacato a la corte, dijo. Su solicitud de libertad bajo fianza queda rechazada. Permanecerá en custodia federal hasta su juicio. Ramiro explotó. Se levantó de golpe. Su rostro enrojecido por la ira. No tiene derecho a juzgarme. He hecho más por este país de lo que usted jamás hará. Serví en zonas de guerra mientras usted estaba en la Facultad de Derecho. Grité elevando la voz. He ganado el derecho a ser tratado con respeto en esta corte. 2 alguaciles se acercaron. Ramiro no se resistió físicamente. Pero siguió hablando. Esto es lo que pasa cuando personas incompetentes obtienen poder que no merecen. Los alguaciles lo sujetaron pero él los dejó hacer. Mientras lo escoltaban hacia la salida seguía hablando sin parar. Todo el país verá qué tipo de jueza es usted en realidad. Estados Unidos sabrá la verdad sobre usted. Las puertas se cerraron tras él con un golpe seco. La jueza Domínguez se sentó sin cambiar el rostro. Pero en su interior sabía que esto apenas comenzaba. En cuestión de horas el video del arrebato de Ramiro se transmitía por todos los noticieros. Algunos lo llamaban criminal arrogante. Otros lo veían como un héroe de guerra maltratado. Ramiro había logrado dividir la opinión pública. Desde su celda veía los reportajes con satisfacción. Su plan funcionaba.
No se daba cuenta de que su comportamiento empeoraría su situación aún más. Ramiro usó su tiempo de llamadas con sabiduría. Llamó a todas las personas influyentes que conoció en sus 25 años de servicio. Sabía exactamente qué decirles a cada una. General Pérez, aquí Ramiro Delgado, necesito su ayuda. Están tratando de destruirme porque soy un veterano que no se doblega. Repitió la misma historia a todos. No era un criminal. Era un patriota atacado por quienes odian al ejército. Decía que lo usaban como ejemplo para intimidar a otros soldados retirados. Muchos de sus antiguos camaradas le creyeron. Lo habían visto arriesgar la vida en el campo. No podían creer que traicionara sus valores. Ramiro les dio instrucciones claras. Contacten a las organizaciones de veteranos. Cuéntenles lo que me está pasando. Díganles que si pueden hacerme esto a mí, pueden hacerlo con cualquiera de ustedes. En pocos días tenía el respaldo de decenas de oficiales retirados. Llamaban a políticos y periodistas. Organizaban reuniones con grupos de veteranos en todo el país. Mientras tanto, su familia contrató a Vicente Cruz, el mejor abogado que el dinero podía pagar. Cruz era famoso por convertir casos perdidos en victorias inesperadas. Especialista en manipular la opinión pública mientras construía defensas legales. Cruz visitó a Ramiro en prisión. Ambos se entendieron al instante. Cruz vio la oportunidad de convertir a Ramiro en un símbolo del veterano perseguido. Ramiro vio en Cruz el arma perfecta para destruir a la jueza Domínguez. Vamos a convertir este juicio en algo más grande que tu caso, dijo Cruz. Vamos a hacer que este país se pregunte si los veteranos reciben un trato justo. Ramiro sonrió por primera vez desde su arresto. ¿Y cómo empezamos?, preguntó él. Cruz sacó una libreta. Dame los nombres de todos los veteranos de guerra, de todos los políticos y periodistas que puedan ayudarnos. Vamos a formar un ejército. Ramiro empezó a escribir nombres. Tenía contactos en el Congreso, en el Pentágono y en organizaciones de veteranos por todo el país. Había pasado años construyendo relaciones y ahora estaba listo para usarlas. Esa jueza no tiene idea de lo que le espera, dijo Ramiro mientras le pasaba la lista a Cruz. Cruz revisó los nombres y asintió. Pronto lo sabrá. La jueza Domínguez regresó a su casa después de una larga jornada en la corte. Estacionó en su cochera y caminó hacia la puerta principal. Había un sobre blanco debajo del felpudo. No tenía remitente ni estampilla. Alguien lo había dejado a mano. Dentro del sobre había una foto de ella saliendo del tribunal esa misma mañana. Alguien había dibujado un círculo rojo alrededor de su rostro con marcador. Debajo de la foto alguien había escrito con letras grandes en mayúscula: los jueces que olvidan su lugar. Sus manos temblaban mientras giraba la hoja. Había una lista de direcciones. Su dirección personal, la casa de sus padres, el apartamento de su hermana, la oficina de su hermano. Alguien estaba vigilando a su familia. Sara llamó de inmediato a los alguaciles federales. El alguacil Jaque Morales llegó en menos de 30 minutos. Era un hombre serio en sus 50 que llevaba más de 20 años protegiendo a jueces federales. Esto es una amenaza directa contra un juez federal, dijo Morales al examinar el sobre. Vamos a tomar esto muy en serio. Ordenó reforzar la seguridad en su casa y en el tribunal. Agentes federales la escoltarían de casa al trabajo. Su familia fue alertada para mantenerse vigilante. ¿Cree que fue Ramiro Delgado quien envió esto?, preguntó Sara. Está en una prisión federal, respondió Morales, pero tiene gente allá afuera. Vamos a investigar a todos los que lo han visitado o llamado en los últimos días. Morales guardó la foto y el sobre como evidencia. Jueza Domínguez, estas personas quieren asustarla. Quieren que usted lo piense 2 veces antes de tomar decisiones sobre su caso. Sara asintió. Entendía perfectamente el mensaje. Pero también sabía que no podía permitir que el miedo gobernara su sala. No me van a intimidar, dijo con firmeza.
Este caso será juzgado bajo la ley, no bajo amenazas. Morales la observó en silencio. Bien, pero tenga cuidado, ya demostraron que están dispuestos a cruzar la línea. Esa noche Sara no pudo dormir. Pensaba una y otra vez en la hoja con las direcciones de sus seres queridos. Alguien había dedicado tiempo a investigar dónde vivía cada uno de ellos. Lo comprendió. Ramiro y sus aliados le habían declarado la guerra. Querían aterrorizarla para frenar su trabajo. Pero la justicia no se detendría. La verdad prevalecería. Al día siguiente Vicente Cruz se presentó frente a los micrófonos afuera del Tribunal Federal en San Antonio. Reporteros de todos los canales principales se agolpaban para escuchar su primera declaración como abogado de Ramiro Delgado. Cruz era justo lo que Ramiro necesitaba. Un traje caro, una sonrisa confiada y 20 años de experiencia manejando la opinión pública. Era experto en casos que parecían imposibles de ganar. Mi cliente el coronel Ramiro Delgado es un héroe de guerra condecorado que sirvió a esta nación con honor durante 25 años, comenzó diciendo. Recibió 3 estrellas de bronce por su valentía en Afganistán luchando por la libertad de este país. Cruz hablaba despacio y con claridad, asegurándose de que cada palabra quedara bien grabada. El coronel Delgado está siendo perseguido por un sistema que ha olvidado lo que es el verdadero sacrificio. Tuvo cuidado de no atacar directamente a la jueza Domínguez. Eso habría sido muy obvio y podía volverse en su contra. Prefirió cuestionar el sistema mismo. Debemos preguntarnos, dijo Cruz, ¿nuestro sistema judicial es capaz de juzgar justamente a hombres que lo han dado todo por este país? ¿Estamos tratando a nuestros veteranos con el respeto que se merecen? Ya había organizado entrevistas con veteranos respetados que hablarían sobre la integridad de Ramiro. También había contactado a historiadores militares que analizarían su carrera en combate. Estaba construyendo un muro de relaciones públicas positivo alrededor del caso. Este juicio no es solo sobre el coronel Delgado, continuó Cruz. Se trata de si América todavía honra a los hombres y mujeres que defienden nuestra libertad. Las preguntas de los periodistas eran exactamente las que Cruz había anticipado. Respondió cada una con cuidado, siempre guiando la conversación de vuelta al servicio militar de Ramiro. El coronel Delgado tomó decisiones de vida o muerte en milésimas de segundo bajo fuego enemigo para salvar vidas estadounidenses, dijo Cruz. Merece más que un juicio apresurado. Sabía exactamente lo que hacía. Sembraba la duda sin decir nada que pudiera meterlo en problemas legales. Nunca dijo que Ramiro era inocente. Nunca atacó la evidencia. Simplemente llevó al público a preguntarse si un héroe de guerra merecía ser tratado de esa forma. Después de la conferencia, Cruz llamó a Ramiro a la prisión. La primera fase está completa, dijo. Ahora esperamos y dejamos que la opinión pública trabaje por nosotros. Ramiro sonrió satisfecho. ¿Cuánto tiempo antes de ver resultados?, preguntó. Danos una semana, respondió Cruz. Después pasamos a la segunda fase. La estrategia de Cruz empezó a funcionar más rápido de lo esperado. Locutores de radio conservadores comenzaron a cuestionar si Ramiro estaba siendo tratado justamente. Mencionaban su pasado militar en cada transmisión. Este es un hombre que arriesgó su vida por América, decía uno de ellos. Y ahora el sistema está intentando destruirlo. ¿Qué mensaje estamos enviando a nuestros veteranos? Veteranos organizaron una manifestación pacífica frente al tribunal. Sostenían carteles con frases como apoya a nuestros héroes y honra el servicio militar. Era una protesta pequeña, pero llamó la atención de los noticieros locales. Cruz organizó entrevistas cuidadosamente coordinadas con soldados que sirvieron bajo el mando de Ramiro en Afganistán. Contaron cómo Ramiro les había salvado la vida en combate. El coronel Delgado fue el mejor oficial bajo el cual he servido, declaró el sargento Miguel Torres. Siempre puso a sus hombres por encima de todo. Nunca habría hecho nada que pudiera perjudicar a sus soldados. Blogueros conservadores comenzaron a escribir artículos sobre el sesgo judicial hacia los veteranos de guerra.
No mencionaban directamente a la jueza Domínguez, pero cuestionaban si los jueces civiles eran capaces de juzgar con imparcialidad a héroes militares. Cruz les proporcionaba información sin dejar huella. Les entregó el expediente militar de Ramiro. Les escribió relatos sobre sus actos heroicos. Les dio los contactos de veteranos que apoyaban su causa. El mensaje era claro. Ramiro era un héroe perseguido por personas que nunca habían servido a su país. No se trataba de culpabilidad o inocencia. Se trataba de respeto y gratitud. La jueza Domínguez notó el cambio en el ambiente. Cada día más manifestantes se reunían frente al tribunal. Recibió cartas de organizaciones de veteranos pidiendo un trato justo para Ramiro. Pero Sara se negó a ceder ante la presión pública. Se enfocó en los hechos legales del caso. Revisó cuidadosamente las pruebas en su contra y se preparó para el juicio. La ley no cambia solo porque alguien es popular, dijo Sara al alguacil Morales. La evidencia es la evidencia sin importar quién sea el acusado. Morales estuvo de acuerdo, pero se preocupaba por el aumento de tensiones. Jueza, estas personas se están organizando. Debemos estar preparados para manifestaciones más grandes. Cruz observaba todo desde su oficina. Su equipo monitoreaba redes sociales, contaba manifestantes y medía el impacto mediático. Todo iba según lo planeado. Ramiro veía las noticias desde su celda. Por primera vez desde su arresto se sentía confiado. Su reputación nuevamente estaba a su favor. El juez principal Harold Suárez citó a Sara a su oficina. Suárez tenía 70 años y dirigía la Corte Federal desde hacía 15. Era conocido por evitar la controversia siempre que podía. Jueza Domínguez, he recibido llamadas sobre el caso Delgado, dijo Suárez con cautela. Varios miembros del Congreso están preocupados por la reacción del público. Sara se sentó frente a su escritorio. Esperaba esta conversación. ¿Qué tipo de preocupación, juez principal? Les preocupa la división que este caso está generando. Los veteranos sienten que su servicio no está siendo respetado. Tal vez deberíamos considerar formas de bajar la tensión. Suárez sugirió permitirle a Ramiro más libertad durante las audiencias. Quizá dejarlo sin esposas o mencionar su historial militar con respeto. Juez principal, el protocolo no cambia por presión pública, respondió Sara con firmeza. Ramiro Delgado es un acusado como cualquier otro. Su pasado militar no justifica su comportamiento en esta corte. Suárez asintió lentamente. Entiendo su postura, pero este caso ya ha superado los límites de lo meramente judicial. Debemos pensar en la reputación de nuestro tribunal. Nuestra reputación debe basarse en aplicar la ley de forma igualitaria para todos, respondió Sara. Si cambiamos nuestros estándares por acusados populares, perdemos nuestra integridad. Suárez la observó con atención. Conocía a Sara desde hacía 5 años y respetaba su capacidad legal. Pero se preocupaba por la presión política. No le estoy pidiendo que cambie su decisión, dijo finalmente. Solo sugiero que tengamos especial cuidado con las apariencias. Seguiré dirigiendo mi sala conforme a la ley federal y los principios judiciales, respondió Sara. Ni más ni menos. Suárez aceptó respaldarla, pero se le notaba preocupado. Solo sepa que esta causa está bajo una lupa. Cada decisión que usted tome será examinada minuciosamente. Después de la reunión, Sara volvió a su despacho. Entendía bien la presión sobre Suárez. Los políticos llamaban. Las asociaciones de veteranos se quejaban. Los medios observaban cada movimiento. Pero ella no cedería. La ley es la ley sin importar a quién se juzgue. El pasado militar de Ramiro no le daba derecho a faltar al respeto ni a violar leyes federales. Había jurado hacer justicia. Y ese juramento no cambiaba solo porque el acusado era famoso. Entonces Vicente Cruz lanzó su estrategia más peligrosa. Comenzó a cuestionar la imparcialidad de la jueza Domínguez sin acusaciones directas. Todo debía parecer profesional y legal.
Cruz presentó una moción pidiendo acceso a los registros de Sara en casos anteriores que involucraban a veteranos. Afirmaba necesitar saber si su cliente recibiría un trato justo. Su señoría, mi cliente merece saber si existe un patrón en este tribunal al tratar con veteranos, dijo Cruz durante una audiencia. Pesaba cada palabra con cuidado. Nunca acusó a Sara de parcialidad. Solo planteó preguntas que provocaban dudas. Eso marcaba una gran diferencia legal. En los documentos judiciales, Cruz mencionó 3 casos en los que Sara impuso sentencias duras a exmilitares. No dijo que todos ellos habían cometido delitos graves. Solo destacó las sentencias dictadas. La jueza Domínguez condenó al cabo David Cruz del Cuerpo de Marines a 8 años por fraude, escribió Cruz. Condenó al sargento Héctor Wilson del Ejército a 12 años por malversación de fondos. Debemos preguntarnos si hay una tendencia. Cruz también organizó grupos de veteranos para investigar el pasado de Sara públicamente. Buscaron sus trabajos universitarios, sus primeros casos legales y hasta su historia familiar. Buscaban cualquier señal de que fuera antimilitar. Ramiro aprobaba cada paso desde su celda. Esto es perfecto, dijo a Cruz durante una visita. Está sembrando dudas sin darle oportunidad de defenderse. Cruz sonrió. Las mejores ofensivas son las que parecen trabajo legal legítimo. Nadie puede acusarnos de intimidación. La estrategia estaba funcionando. Foros en línea comenzaron a debatir si Sara era justa con los veteranos. Sitios conservadores empezaron a llamarla la jueza antiveteranos. Aunque nunca había dicho nada contra el ejército. Sara notó que la gente la miraba diferente. Los empleados del tribunal se mostraban más distantes. Algunos abogados se ponían tensos al hablar con ella. La campaña de desprestigio estaba dando frutos. Pero Sara se negó a defenderse en público. Los jueces no debían justificar sus acciones en los medios. Sus fallos judiciales hablarían por ella. Cruz también lo sabía. Contaba con el profesionalismo de Sara para quedarse en silencio mientras él destruía su reputación poco a poco. La fase 3 está lista, dijo Cruz a Ramiro. Ahora vamos a subir el volumen. Tyler Walsh estaba sentado en la última fila de la sala del tribunal. Tenía 36 años y había servido bajo las órdenes de Ramiro en Afganistán. Caminaba con un bastón de metal debido a las heridas que había sufrido en una explosión de la que Ramiro lo ayudó a salir. Durante una audiencia rutinaria, Walsh se levantó deliberadamente y dejó caer su bastón. El metal golpeó con fuerza el suelo de mármol, provocando un estruendo que retumbó por toda la sala. Todos se sobresaltaron. Los agentes de seguridad llevaron las manos a sus armas. La jueza Domínguez se inclinó hacia su botón de alarma. Durante unos segundos todos pensaron que se trataba de disparos. Walsh levantó las manos de inmediato. Lo siento mucho, mi bastón se resbaló. Sufro de estrés postraumático, mis manos tiemblan a veces. Estaba visiblemente avergonzado y arrepentido. Los alguaciles lo revisaron minuciosamente. No encontraron armas. Walsh explicó que era un veterano que había venido a apoyar a su antiguo comandante. Solo quería ver al coronel Delgado, dijo con voz temblorosa. Él me salvó la vida en Afganistán. No le haría daño a nadie. El alguacil Morales investigó a Walsh después de la audiencia. Descubrió que tenía antecedentes médicos de trastorno por estrés postraumático. Estaba bajo tratamiento con medicamentos para la ansiedad. No tenía antecedentes penales ni historial de violencia. Pero Morales también descubrió que Walsh había llamado a Ramiro varias veces desde que fue detenido. Había asistido a todas las manifestaciones organizadas por veteranos en su apoyo. Era absolutamente leal a su excomandante. Técnicamente no ha roto ninguna ley, dijo Morales a la jueza Domínguez. Dejar caer un bastón no es un crimen aunque provoque pánico. Pero el mensaje fue claro. Ramiro tenía seguidores capaces de entrar a la sala del tribunal. Seguidores impredecibles por sus condiciones mentales. No necesitaban emitir amenazas para sembrar miedo.
Walsh nunca volvió al tribunal. Pero su acto cumplió su propósito. Todos en la sala estaban ahora más nerviosos. La seguridad fue reforzada. El ambiente se volvió más tenso. Cruz nunca reconoció tener relación alguna con el comportamiento de Walsh. Si alguien preguntaba, respondía que los veteranos se apoyaban naturalmente entre sí. No podía controlar las acciones individuales de sus simpatizantes. Ramiro quedó satisfecho cuando Cruz le describió el incidente. Perfecto, dijo. Ahora ella sabe que tengo gente dispuesta a tomar riesgos por mí. La jueza Domínguez entendía el juego que se estaba jugando. Le mostraban que Ramiro tenía partidarios peligrosos sin amenazarla directamente. Pero ella se negó a dejarse intimidar. Sara sabía que debía protegerse legalmente. Empezó a documentar cada incidente anómalo relacionado con el caso Delgado. Cada amenaza. Cada hecho extraño en la sala. Cada intento de intimidación. Todo fue incluido en un expediente oficial. Trabajó con Morales para armar un informe completo. Fotografiaron la carta amenazante. Interrogaron a testigos del incidente con el bastón de Tyler Walsh. Monitorearon a los manifestantes y sus movimientos. Si este caso se apela, quiero un expediente completo de todo lo que Ramiro y sus partidarios han hecho, dijo Sara a Morales. No permitiré que luego digan que fui parcial con ellos. Morales asintió. Jueza, también estamos monitoreando todas las llamadas y visitantes de Ramiro. Si alguien cruza la línea, tendremos pruebas. Sara tomó otra decisión importante. Contactó a Elena Rodríguez, una periodista investigadora conocida por su ética y rigor. Pero Sara fue muy cuidadosa con sus palabras. Señora Rodríguez, no puedo hablarle sobre mi caso, dijo Sara en una reunión privada. Pero como ciudadana creo que debe saber que todos los expedientes judiciales federales son públicos. Sara no filtraba información. Solo recordaba a una buena periodista que podía investigar legalmente usando documentos accesibles. Era completamente legal y ético. Jueza Domínguez, ¿me está sugiriendo que investigue el pasado de Ramiro Delgado?, preguntó Rodríguez. No sugiero nada, respondió Sara con cautela. Solo le recuerdo que los archivos del Tribunal Federal están disponibles al público. Lo que usted haga con esa información depende de usted como periodista. Rodríguez entendió de inmediato. Podía investigar las finanzas de Ramiro, sus negocios, su carrera militar. Todo a través de fuentes públicas. No necesitaba nada confidencial por parte de la jueza. Después de la reunión, Sara se sintió aliviada. No podía combatir directamente la campaña de propaganda de Ramiro. Pero podía asegurarse de que las personas adecuadas tuvieran acceso a los hechos. Morales aprobó su estrategia. Está manejando esto de forma impecable, jueza. Se mantiene dentro de los límites de la ley mientras permite que la verdad salga a la luz. Sara volvió a su trabajo con renovada confianza. Seguiría cumpliendo la ley al pie de la letra. Documentaría todo. Y confiaría en que el periodismo honesto revelaría la verdad sobre Ramiro Delgado. Elena Rodríguez pasó 3 semanas revisando archivos públicos sobre Ramiro Delgado. Lo que descubrió era mucho peor que lo que las acusaciones iniciales sugerían. Utilizando únicamente documentos accesibles al público, Elena reveló la magnitud real de la corrupción de Ramiro. Encontró contratos donde empresas le pagaban millones en honorarios de consultoría y luego recibían contratos militares por miles de millones. Pero el hallazgo más grave fue el costo humano que tuvo esa corrupción para los soldados. Elena encontró reportes de incidentes que mostraban cómo fallas en el equipo habían herido a docenas de militares. Chalecos antibalas que se quebraban bajo presión. Piezas de vehículos que fallaban en zonas de combate. Elena contactó a las familias de los soldados heridos. Muchas aceptaron hablar aunque nunca habían hecho la conexión entre las lesiones de sus seres queridos y la corrupción de Ramiro. El chaleco antibalas de mi hijo falló durante un tiroteo, dijo María Paredes, cuyo hijo perdió una pierna en Afganistán. Las placas de cerámica se rompieron al recibir el impacto.
Si el equipo hubiera funcionado, tal vez no habría resultado tan herido. Elena rastreó el contrato de esos chalecos hasta una empresa que le había pagado $3 millones a Ramiro como consultor. Esa empresa obtuvo el contrato a pesar de que sus productos eran de menor calidad y más caros que los de sus competidores. Encontró el mismo patrón en contratos de piezas de vehículos, equipos de comunicación y suministros médicos. Las empresas que pagaban a Ramiro siempre ganaban los contratos, incluso cuando sus productos eran claramente inferiores. También localizó antiguos empleados de la firma de consultoría de Ramiro dispuestos a testificar bajo anonimato. Describieron una cultura en la que los contratos militares eran tratados como oportunidades de negocio, no como cuestiones de seguridad para los soldados. Ramiro decía que el equipo cumplía con los requisitos mínimos, explicó uno de ellos. Nunca le importó si había mejores opciones. Solo le interesaba quién lo estaba pagando. El alguacil Morales ayudó a Elena a verificar sus hallazgos dentro de los límites legales. Confirmó que los descubrimientos coincidían con lo que los fiscales planeaban presentar en el juicio. La investigación de Elena reveló que Ramiro había traicionado a los soldados que decía defender. Su corrupción había contribuido directamente a pérdidas humanas en el ejército estadounidense. Había antepuesto sus ganancias a la vida de los hombres y mujeres que confiaban en él. Después de un mes de investigación rigurosa, Elena estaba lista para publicar. Había documentado todo con archivos públicos y fuentes verificadas. Su serie de 5 artículos iba a mostrar al país quién era realmente Ramiro Delgado. Cada artículo se enfocaba en un aspecto distinto de la corrupción. Todos respaldados con documentos y testimonios. El primer artículo detallaba cómo Ramiro había recibido 12 millones en sobornos disfrazados de consultoría. El segundo mostraba cómo las empresas que lo financiaban obtenían contratos multimillonarios. Pero el tercer artículo cambió todo. Elena publicó los testimonios de soldados heridos por equipos defectuosos que Ramiro ayudó a aprobar. Adjuntó fotos de chalecos rotos y piezas de vehículos inutilizadas. La corrupción del coronel Ramiro Delgado puso en riesgo la vida de soldados estadounidenses, decía el titular. Héroe o traidor. Las familias de los heridos aparecieron en televisión. Mostraron fotos de sus hijos heridos. Contaron cómo esas fallas habían cambiado sus vidas para siempre. Mi hija confiaba en su equipo para protegerla, dijo Jaime Miche, cuyo hija perdió un brazo cuando su vehículo falló en una zona hostil. Ella no sabía que el hombre que aprobó ese equipo era pagado por empresas que reducían costos sacrificando calidad. Los seguidores de Ramiro empezaron a alejarse. Veteranos que antes lo defendían comenzaron a leer los artículos. Muchos se sintieron traicionados al darse cuenta de que habían apoyado a alguien que perjudicó a sus propios compañeros. El general Pérez, uno de sus aliados más firmes, emitió un comunicado retirando su apoyo. Si estas acusaciones son ciertas, el coronel Delgado ha violado todo lo que defendemos como militares profesionales. Conductores de radio conservadora dejaron de defenderlo. Organizaciones de veteranos eliminaron sus declaraciones de apoyo de sus sitios web. Políticos dejaron de mencionarlo en sus discursos. Vicente Cruz intentó contener el daño. Convocó una conferencia de prensa para negar las acusaciones. Dijo que todo era un ataque para destruir a un héroe de guerra. Pero los periodistas le mostraron copias de contratos y expedientes médicos. Cruz no supo qué responder. Ramiro miraba las noticias desde su celda. Por primera vez desde su arresto se veía preocupado. Su reputación se derrumbaba tan rápido como la había construido. ¿Cómo vamos a defendernos?, preguntó Ramiro a Cruz durante su siguiente encuentro. Cruz lucía derrotado. No podemos luchar contra pruebas documentadas y soldados heridos. El público no perdona la traición a las tropas. La guerra de Ramiro por la opinión pública había terminado. Había perdido. La verdad sobre Ramiro Delgado se difundió rápidamente entre círculos militares y políticos. Las empresas que habían trabajado con él cortaron discretamente sus vínculos comerciales.
No querían ver su nombre asociado con alguien que traicionó a soldados. Los políticos que lo habían apoyado dejaron de responder llamadas de su familia. Los legisladores conservadores que lo habían llamado héroe ya no decían nada sobre su caso. Borraron publicaciones en redes sociales donde lo defendían. Sus antiguos compañeros del ejército se sintieron traicionados y furiosos. Muchos habían arriesgado su prestigio por él. Ahora descubrían que les había mentido durante años mientras soldados bajo su influencia resultaban heridos. Me siento como un tonto, dijo el coronel Jaime Ríos, quien había organizado manifestaciones en su apoyo. Confié en él porque servimos juntos. Nunca imaginé que traicionaría todo lo que defendimos. El Pentágono abrió una investigación oficial sobre las condecoraciones de Ramiro. El proceso tomaría meses, pero ya se hablaba de retirar algunas de sus medallas. Las estrellas de bronce que ganó legítimamente estaban en peligro de ser revocadas por su corrupción. Las empresas de defensa que lo habían sobornado fueron puestas bajo investigación. Varias despidieron a ejecutivos implicados en el esquema. Las acciones cayeron. Los inversionistas temían demandas penales y la pérdida de contratos. La vida de Ramiro en prisión se volvió más difícil. Otros reclusos vieron sus crímenes por televisión. Los veteranos encarcelados estaban especialmente indignados. Ramiro tuvo que ser puesto en aislamiento por su propia seguridad. Su familia dejó de visitarlo con regularidad. La cobertura mediática negativa hacía su vida más difícil. Su esposa recibía cartas de protesta de familias militares. Sus hijos tenían que enfrentar preguntas en la escuela y en sus trabajos. Vicente Cruz le advirtió que negociar un acuerdo podía ser su única opción. Ya no tienes apoyo público. El jurado ya fue influenciado por la verdad sobre los soldados heridos. Ramiro se negó a declararse culpable. No voy a admitir crímenes que no cometí, dijo con obstinación. Aunque la evidencia en su contra era aplastante. Cruz intentó una última estrategia. Alegó que Ramiro sufría de trastornos mentales producto del servicio militar. Pero los fiscales demostraron fácilmente que Ramiro estaba completamente lúcido mientras dirigía su esquema de sobornos durante 5 años. La fecha del juicio se acercaba. En cuestión de meses Ramiro pasó de ser un héroe de guerra a un criminal despreciado. Su reputación estaba destruida. El juicio duró 2 semanas. Ramiro se sentó en silencio en la mesa de los acusados. Su arrogancia finalmente rota. La evidencia era contundente. Registros bancarios, grabaciones telefónicas y testimonios de soldados heridos trazaban un panorama claro de su corrupción. Cruz hizo todo lo que pudo. Pero no tenía una defensa sólida. La fiscalía demostró que Ramiro había aceptado 12 millones en sobornos y que su corrupción había puesto en riesgo directo a soldados estadounidenses. Cuando el jurado dio su veredicto tras 3 horas de deliberación fue unánime. Ramiro fue declarado culpable de todos los cargos. Corrupción. Fraude. Conspiración. Traición a la confianza pública. La jueza Domínguez se levantó para dictar sentencia. La sala estaba llena de familias militares, periodistas y seguidores que ahora lo repudiaban. Señor Delgado, usted ha sido hallado culpable de traicionar la confianza de las Fuerzas Armadas y del pueblo estadounidense, comenzó. Ramiro se levantó por respeto. Pero era demasiado tarde para que ese gesto tuviera algún significado. Sus crímenes no son solo financieros, continuó la jueza. Puso en peligro a soldados por su propio beneficio. Traicionó a hombres y mujeres que confiaron en usted con sus vidas. Lo condenó a 15 años en una prisión federal. Pasaría gran parte de lo que le quedaba de vida productiva tras las rejas. Su pensión militar fue revocada. Sus condecoraciones serían reexaminadas para una posible cancelación. Después de la sentencia, Ramiro pronunció una breve disculpa. Lamento mis acciones y el daño que causaron. Pero sus palabras sonaban vacías tras años de negarse a colaborar con la justicia. Las familias de los soldados heridos sintieron una forma de alivio. Aunque nada podría revertir lo que Ramiro había provocado.
Mi hijo confió en su liderazgo, dijo María Paredes, y él lo traicionó. Hoy se hizo justicia. La reputación de la jueza Domínguez salió más fortalecida que nunca. Expertos legales la elogiaron por mantener la integridad judicial bajo una presión sin precedentes. Había demostrado que nadie estaba por encima de la ley. Ni por su pasado militar ni por sus conexiones políticas. 6 meses después se implementaron nuevas regulaciones para los contratos de defensa. El caso Ramiro Delgado se convirtió en ejemplo de cómo la corrupción puede infiltrarse incluso en las instituciones más respetadas. Ramiro comenzó a cumplir su condena en una prisión federal. Su guerra por la opinión pública había terminado. Sus intentos de intimidar a la jueza Domínguez habían fracasado. La justicia había prevalecido como debe ser en América.